Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia, te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. El Evangelio de San Lucas, que consideramos el día de hoy, nos presenta uno de los pasajes más iluminantes de las enseñanzas de Cristo, y es la conocida parábola del hijo pródigo, de aquel muchacho que dejó la casa de su padre pidiéndole la parte que le correspondía de su herencia y la malgastó viviendo disolutamente. Es un evangelio que nos habla sobre la libertad. Nosotros a veces también quisiéramos salir de nuestra situación, dejar las reglas a las que estamos sometidos, las normas de nuestra familia, las obligaciones de ser padre o madre, de ser hijo o hija. Nos gustaría salir corriendo hacia un lugar desconocido y hacer aquello que nos gusta hacer sin darle cuentas a nadie, tomando para nosotros la parte de la herencia, es decir, del tiempo, de la salud, del dinero que nos corresponde. Esta es una idea muy pobre de la libertad. El joven que recibió la herencia de su padre pronto se dio cuenta de que él buscaba una vida que era inalcanzable. Cada paso que daba en su lejanía era un paso que lo alejaba de la vida, de lo que valía la pena. La libertad no es simplemente tener posibilidades de escoger una cosa u otra, porque cada vez que hacemos una elección, perdemos esa libertad. Si a mí me gusta la Coca-Cola y no la Fanta, cada vez que elijo tomar una Coca-Cola, pues no puedo elegir la Fanta, no puedo tomarme las dos cosas a la vez. Pero esa no es la verdadera libertad. La verdadera libertad es elegir lo mejor y después configurar mi vida alrededor de esa elección. Si yo he elegido a mi marido, he elegido a mi mujer, he elegido mi vocación, lo mejor es tomar decisiones hacia esa elección que he hecho. Es muy conocida la historia de aquella pobre mujer que en su vida lo único que quería era pues que su hijo tuviera todo, la mejor educación, mucho dinero, las mejores herramientas, todo para su hijo. Y por eso esta mujer trabajaba más que los demás, para ganar un poco más de dinero, ahorrarlo y poder enviar a su hijo a estudiar a la mejor universidad posible. Y cuando su hijo tuvo la edad de conducir una moto, como ella quería darle todo a su hijo, le compró una moto y por desgracia el muchacho tuvo un accidente y falleció. La vida de esta mujer, que había sido construida alrededor de un futuro que esperaba para su hijo, se vio completamente frustrada. No valía la pena el trabajo, no valía la pena las horas extras que le servían para ahorrar un poco de dinero, pero que la alejaron finalmente de su hijo. No valía la pena en ese momento nada, porque había perdido toda esperanza. Por eso la libertad verdadera es elegir lo mejor, aquello que no nos puede llevar a una vida totalmente frustrada. Y cuando hemos elegido la vía del matrimonio, ese vivir para hacer junto con el otro una sola carne, como dice el Evangelio, hemos de pensar si cada decisión, cada mañana cuando me despierto, cuando intento servir, cuando intento acompañar, cuando intento sonreír, son pasos que me acercan hacia esa elección primera. Cuando en el día de mi boda dije, sí, acepto a fulano como mi marido, a fulana como mi esposa. Porque si emprendemos pequeños pasos que aparentemente son pasos de libertad, pero nos alejamos de aquello que más vale la pena, haremos como el hijo pródigo. Nos iremos lejos de la voluntad del Padre. Emprenderemos un camino con todas nuestras cosas para malgastar finalmente el tiempo, los recursos, la libertad. Aquel hijo pródigo muy pronto se dio cuenta de que estaba viviendo mal, de que empezaba a tener hambre,
de que había algo en aquella libertad que no tenía ningún sentido. Y finalmente comprendió que vivía por debajo de la vida de los cerdos. ¿Cuántas veces nosotros en nuestro pecado entendemos también esto? Que no vale la pena. No vale la pena estar buscando nuestro egoísmo, nuestro rencor, estar buscando esa venganza, ese deseo de ser apreciado, ese pretender que me quieran. No vale la pena querer alimentarse de aquellas cosas carnales que nos dejan simplemente insatisfechos. Y podemos hacer como aquello que hizo el hijo pródigo, recapacitar, tomar nuestra vida en nuestras espaldas, si somos jóvenes o mayores, si tenemos un largo recorrido de experiencia o no, si hemos hecho cosas grandes o pequeñas. Nuestra vida es algo que quiere Dios. Por eso somos hijos de un Padre, hijos del Padre misericordioso que es nuestro Señor, que nos ama totalmente en Jesús. Y por eso estamos nosotros llamados a comprender que nuestra vida es una vida para volver hacia esa voluntad total y perfecta de un Padre que espera nuestro regreso. El Papa Francisco goza mucho con esta parábola del hijo pródigo porque se da cuenta de que Dios es ese Padre misericordioso que todos los días subía a la montaña para esperar el regreso de su hijo. Y por eso, en cuanto vio que emprendía su regreso, fue corriendo a abrazarlo. Lo cubrió de besos, pidió que se le pusiera una túnica nueva, un anillo en la mano, que se hiciera una fiesta, que se matase el cordero cebado, que se acogiera a aquel hijo como si hubiera vuelto a nacer. Nosotros necesitamos que Dios juzgue nuestra vida. Necesitamos que Dios nos espere cuando regresamos. Necesitamos que sea Dios el que mire con cariño lo que hacemos. ¿Cómo cambia en nuestra vida cuando, a pesar de haber hecho las cosas mal o no tan bien, tenemos a alguien que nos dice: ánimo, yo estoy contigo, no pasa nada, vuelve a empezar, tú puedes hacerlo mejor, bienvenido? Qué importante es para cada uno de nosotros sentirse querido, saber que lo que hacemos es valorado. Y no podemos estar esperando eso de todas las personas de alrededor, porque sería como buscar alimentarse del aprecio de los demás, teniendo a nuestro Padre Dios que nos espera, que es Él el que quiere que volvamos a su encuentro para abrazarnos. En la parábola del Evangelio de San Lucas, encontramos también la figura de aquel otro hijo, de ese Padre misericordioso. Era un hombre bueno que se quedó siempre al lado de su padre, pero que no se atrevió a marcharse. Era un hombre que se había ido en su corazón lejos, porque no amaba las reglas, sino que esperaba una recompensa. Buscaba un aplauso, quería que se le dijera que era muy bueno. Y ante la vuelta de su hermano, aquel hijo que había sido siempre aparentemente fiel a su padre, demuestra toda su envidia. Él también hubiera querido irse, pero no tuvo la fuerza. Y es justamente la tentación que todos tenemos ante el pecado, de decir, bueno, qué divertido sería pecar. Y esa es una tentación terrible, porque la felicidad verdadera es amar, y el pecado es negación del amor de Dios. Y es verdad que podríamos pensar, bueno, si no tuviera que trabajar tanto sería más feliz, si no tuviera que cuidar de estas personas sería más fácil, cuando en realidad no nos damos cuenta de que somos lo que somos porque Dios quiere que sirvamos. Aquel hijo que estaba con su padre se entristece y no entra en la fiesta de su Señor. Nosotros somos hijos pródigos, hemos vuelto a Jesús. Y en ese abrazo del Padre encontramos a María, nuestra Madre, que nos espera para que volvamos seguros, porque hay alguien que nos mira con cariño. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra.
Madre mía Inmaculada, San José mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.